Justamente para poder abordar este tema, saludo con gusto a Fausto Pretelín, internacionalista. Fausto, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la comunicación y primero preguntarle cuáles habrán sido estos factores que determinaron ya por fin esta posición de México ante lo que está sucediendo en el Medio Oriente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Bueno, yo creo que el primer elemento a considerar son los 34,000 muertos. Un segundo elemento es la ruptura de los puentes entre Israel con Naciones Unidas. Eso llama, de alguna forma, la responsabilidad de la comunidad internacional para cerrar filas y evitar que continúe esta tragedia en la Franja de Gaza, que ya poco tiene que ver con lo ocurrido el 7 de octubre del año pasado, en donde sí fue condenable el ataque terrorista de Hamás, pero que de alguna forma ha tomado una dimensión que pocos quizás habíamos previsto en cuanto a la efectividad de los objetivos de Israel. Como un tercer elemento, creo que México hace bien, es decir, se tardó, me parece, en poner el acento en esta tragedia, en donde sí es importante cerrar filas, insisto, como dije hace unos momentos, y otros países como Estados Unidos también piden lo mismo, es decir, no está de acuerdo en que se arrincone Rafah y que de alguna manera corra la vida de peligro de 1.5 millones de habitantes. Ahora, dado el énfasis que ha dado México a la ayuda humanitaria, ¿cuáles serían las siguientes acciones que tendríamos que esperar por parte del gobierno o de la propia comunidad internacional? Presión, sin lugar a dudas. Sabemos muy bien que Netanyahu forma parte de un grupo, de un gobierno radical, que de alguna forma ya no atiende ni tiene oídos para escuchar las peticiones de Naciones Unidas, lo cual es muy grave. Y lo que tiene que hacer entender la comunidad internacional es que alrededor del mundo hay 8 o 9 millones de judíos, es decir, hay manifestaciones, hay de alguna manera inquietudes e inclusive brotes de xenofobia, antisemitismo, evidentemente, lo hemos visto, y eso es una respuesta precisamente a lo que un gobierno supuestamente democrático está desarrollando en esa región de la Franja de Gaza. Hay que saber con claridad, Enrique, que los grupos terroristas no pueden ser arrinconados de esa manera porque siempre van a saltar por donde menos se lo espere uno. Y si tienen nexos y vínculos con Irán, con mayor razón. Ahora, en este llamado que hace México en torno al alto al fuego que ya se han venido presentando a lo largo del planeta, Fausto, ¿será tiempo ya que Israel escuche? ¿Será momento justo que estas autoridades, por lo menos las institucionales del gobierno israelí, tendrían que hacer algo al respecto? Yo creo que el único que tiene posibilidad de detener a Israel, al gobierno de Netanyahu, es el gobierno de Estados Unidos. Me parece que ha sido varios piquetes de monja lo que ha hecho Biden en las últimas semanas. Hemos visto quizás en el Consejo de Seguridad la única respuesta leve, ¿no? Una abstención sobre una resolución pactada en contra de Israel, pero no más de eso. Estados Unidos ya desarrolló una especie de puerto portátil para poder desembarcar la ayuda. Sin embargo, las necesidades que tienen los gazetíes en este momento es superior a lo que puede dar en estos momentos la ayuda internacional. ¿No será que está detenido Biden por el asunto de campaña? También, sin lugar a dudas, tiene presiones internas. Los jóvenes cuentan mucho, la demografía juvenil universitaria lo están presionando, pero fíjense que de alguna manera el hecho de que haya brotado en las universidades esta postura pro-palestina, lo que ha logrado es, paradójicamente, beneficiar al gobierno de Netanyahu, que es haber distraído del centro de atención de la tragedia en la Franja de Gaza al concepto antisemitismo. Y eso, es un beneficio para Netanyahu, sin lugar a dudas. Sumamente importante. Hablaba de los muertos, Fausto, pero también hay una comunidad de palestinos que viven ahí en la Franja de Gaza, que no están involucrados en el conflicto, que son ciudadanos que lo que quieren es vivir en paz. ¿No habría que hacer algo para poder pensar dentro de la comunidad internacional el detener esto que han condenado muchos como una masacre hacia el pueblo palestino? Sí, más o menos para que los televidentes entiendan un poco es como si Haití, en este momento, la guerra civil prácticamente estaría a profundidad, ¿no? Es decir, sin control alguno, sin control político, es decir, que en Haití estuvieran llegando los misiles. Es algo parecido a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Insisto, si no es Biden el que
va a detener a Netanyahu, difícilmente alguien lo va a poder hacer. Europa está fuera de camino, no le hace caso a Netanyahu, los mecanismos multilaterales no les hace caso a Netanyahu, y bueno, qué decir de Medio Oriente, ya inclusive Arabia Saudita ha criticado en las últimas horas la postura de Israel, pero pues no sé hasta cuándo le van a poder detener los pies, ¿no? A Netanyahu. Y a usted también, a ir presionando a los terroristas, ir presionando a estos grupos bélicos, no en algún momento, estos grupos bélicos que en algún momento se ha dicho son patrocinados por Irán, los propios de Hezbollah han ido sumándose a esta guerra, ¿no podrá detonar en algún sentido como ya lo vivieron en ocasiones anteriores en Israel? Pues sí, hemos visto exactamente como hace un mes aproximadamente que hubo ya drones que llegaron a disparar a Israel. Se vio la supremacía de defensa que tiene Israel, pero creo que eso es lo que no mide Netanyahu, es decir, el riesgo latente, no solamente de los rehenes que todavía permanecen en manos de los terroristas, sino de los judíos que están fuera de Israel. Creo que la obsesión que tiene Netanyahu es, primero, por salvar si se me permite la expresión, salvar su pellejo, es decir, políticamente Netanyahu es un personaje ya muerto, no tiene ninguna salvación. En el momento en que termine este conflicto, y lo pongo entre comillas, no sabemos cuándo, él va a tener que salir. Estaba ya enfrascado en una lucha contra, sobre todo, ciudadanos en Tel Aviv, judíos de Tel Aviv, israelíes, que lo critican totalmente por promover medidas antiseculares, antilibertarias. Yo platicaba con algunos de ellos, manifestantes en Tel Aviv, y me decían, corremos el riesgo de que nos conviertan en una especie de Irán. Es un califato lo que está gobernando desde Jerusalén Netanyahu, y lo estamos viendo. Yo creo que las escenas son terribles. Las 2/3 partes de las víctimas al menos no tienen nada que ver con los terroristas, hablo de mujeres y menores de edad, y eso es indescriptible, es intolerable, y sobre todo es un ejemplo de que la comunidad internacional no tiene fuerza y la ONU no tiene poder. Bien, Fausto, gracias por estos minutos y le parece que damos al habla. Saludos, Enrique, con mucho gusto.